Así que bueno, hoy vamos a ver también un punto teológico muy fuerte. Ustedes lo tienen ahí titulado como Dios Hijo. ¿Sí? No me quiero extender mucho porque hoy tenemos mucho material, pero sí aseverar y aprovechar que hay dos pastores para que entendamos que este es un punto doctrinal principal de la iglesia y teológico. Es un fundamento, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? Porque nosotros como iglesia tenemos doctrinas que son secundarias, que no quiere decir que no hayan sido inspiradas por Dios, ¿sí? Pero no son las principales, los fundamentos donde está edificado la teología. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Sí? Un pilar teológico de la comunidad cristiana y de la iglesia primitiva y de lo que hoy confesamos como comunidad de fe, tiene que ver con la deidad de Jesucristo. ¿Sí? Es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Esta es una doctrina fundamental de la iglesia. Ahora, como hicimos la vez pasada, vamos a ver algunas ideas de parte de la historia de los primeros siglos de la iglesia que atacaron o que buscaron suprimir la idea o la predicación de la iglesia en cuanto a la deidad de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué creía la iglesia primitiva? Que Jesucristo era Dios. ¿Sí? Eso tiene que quedarnos bien claro. Por ejemplo, uno de los grupos que existió en los primeros siglos, calculamos que llegó al siglo III, después se disolvió en el siglo V, pero las ideas de este grupo siguieron prevaleciendo durante la historia, ya con otros nombres, con otras ideas, algunos les agregaron, otros les quitaron, pero la idea básica de este grupo llamado los ebionitas, si alguno trajo para anotar, lo podemos anotar. Esto ya es poco historia de la iglesia, lo vamos a ver más el jueves. Los ebionitas no creían que Jesucristo fuera Dios, pero sí creían que Jesucristo era el Mesías, contrario a la iglesia de la comunidad judía, ¿verdad?, de los primeros siglos. Y obviamente contrario a lo que hoy es la iglesia ortodoxa judía o los hebreos que practican la religión, que no reconocen ni a Jesucristo como una deidad ni como Mesías. ¿Sí? Los ebionistas creían que Jesús era el Mesías, pero no que era Dios, y negaban la preexistencia de Cristo. ¿Sí? Esa es otra cosa que nosotros creemos, es otra doctrina, ¿no? Cristo hombre comienza a existir ¿en dónde? La tierra. ¿En dónde? La tierra. En Belén, ¿no? Empieza a existir Cristo hombre, pero Cristo Dios existió siempre. Sí. Bien, hoy lo vamos a probar con la Biblia también. Bueno, ellos negaban esta idea, ellos decían que Cristo había existido, había sido creado, ¿sí?, a partir de Belén. Bueno, otras cosas que también sugirieron, que no tienen que ver con el tema de hoy, pero está bueno saberlo, era que el apóstol Pablo era un apóstata de la ley. De hecho, recuerden que Hechos termina de esa forma, ¿no? Pablo es acusado de traicionar a la ley mosaica, porque la predicación cristiana tenía que ver con vivir en la gracia, no tanto en la ley de Moisés, ¿no? Hubo un cambio rotundo en Hechos capítulo 2, donde la iglesia comienza a perseverar en la doctrina apostólica, y ya no más en la ley de Moisés, en la ley antigua. ¿Sí? Hoy para nosotros es fácil porque pasaron muchos años, vivimos en otra cultura, somos argentinos, pero en aquel momento donde la iglesia estaba formada solamente por judíos, era muy fuerte dejar de aseverar doctrinas que tenían que ver con el Antiguo Testamento y empezar a creer y a implementar doctrinas del Nuevo Testamento. ¿Sí? Fue un cambio muy fuerte en la cultura y en la mente. Por eso surgieron muchos grupos opositores, y uno de ellos fueron los ebionitas. Este grupo imponía a la iglesia, ¿sí?, el seguir guardando o el seguir festejando rituales, ¿sí?, rituales, sacrificios y fiestas del Antiguo Testamento, o sea, del pueblo judío. Es decir, si usted era griego y aceptaba el Evangelio, aceptaba a Cristo, tenía fe en Dios y quería participar de la iglesia, por ejemplo, ellos opinaban que usted se tenía que circuncidar. O sea, imponían algo que ya quedó como cultura, ¿sí? Lo imponían como requisito para participar de la gracia de Dios. Otro grupo que existió se llamaron los monarquianos. Los monarquianos, ¿sí?, sostenían la idea de un solo monarca, gracias, un solo principio y único gobierno, la deidad del Padre. O sea, ellos creían que el Padre era Dios, que Dios era una sola persona, no tres, como estuvimos viendo en la clase pasada. Y obviamente esto trajo muchísimos problemas dentro de la iglesia. Esto era negar no solo la deidad de Cristo, sino también la deidad del Espíritu Santo. Ellos cayeron en la idea y en la doctrina que se llama modalismo. No sé si alguna vez la escuchó. El modalismo era la idea de que el único Dios, el Padre, implementaba modos
de aparecer. Por ejemplo, si quería hablar a los hombres, apareció en modo de hombre, Cristo. Pero no dejaba de ser una sola persona. De este grupo, por ejemplo, sale un grupo extremista, un brazo de esta fe, se llamaban los patripasionistas. Eran como los extremistas de este grupo. ¿Qué decían los patripasionistas? Bueno, su misma palabra lo define, ¿no? Patri de padre, pasionistas con respecto a la pasión en la cruz. Ellos decían que el Padre, Dios, se encarna en Cristo a la hora de ser crucificado. No que Cristo nació siendo Dios, sino que se encarnó en ese momento. Patripasionismo. El Padre sufrió en la cruz. ¿Dice eso la Biblia? La Biblia que dice que el Hijo, ¿verdad?, padeció en la cruz, no el Padre. Eso es algo que vimos la semana pasada. Si bien forman un solo Dios, son tres personas, no una sola persona, ¿sí? Eso es un pilar teológico nuestro. Ahora, desde el punto de vista histórico, ¿qué opinaban los grandes maestros, los grandes eruditos de los primeros siglos de la Iglesia con respecto a la deidad de Cristo? Estamos hablando, para que se den una idea, de 200, 300 años antes de que Constantino declare fe oficial la fe cristiana, ¿no? Y que nazca lo que se conoce como la Iglesia Imperial, ¿no? Digo esto porque muchos creen que estas doctrinas fueron creadas por la Iglesia Católica Romana, ¿no? Y no fue así. Estas doctrinas se revelaban desde el Nuevo Testamento con los apóstoles y luego se afirmaban con los discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, padre de la Iglesia, decía: porque nuestro Dios, Jesús el Cristo, fue concebido por María según el plan de Dios, tanto de la simiente de David y del Espíritu Santo. O sea, este ya era un líder muy importante de la iglesia primitiva que aseveraba que Cristo era Dios y que había sido concebido de María por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué de María? Punto número 1, para que tenga cuerpo humano, ¿no? Es el aspecto humano del Salvador. Punto número 2, para cumplir una profecía mesiánica que tenía que ver con la venida del Mesías según el linaje de ¿quién? Del rey David, ¿no? Tanto los evangelios aseveran que José y María descendían del linaje de David, ¿sí? Policarpo, otro discípulo, ¿qué tal? Bienvenido. Otro discípulo muy importante de la iglesia primitiva. De hecho, Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Fíjense qué importancia, ¿no? Y le escribe a la iglesia de los filipenses. O sea, fíjense qué detalle, que estos padres de la iglesia, denominados así por la historia, que fueron aquellos que se ocuparon de la iglesia después de la muerte de los apóstoles, se siguieron ocupando de las mismas iglesias fundadas por los apóstoles. Policarpo le escribe a los filipenses y les dice lo siguiente: en nuestro Dios y Señor Jesucristo y en su Padre que lo resucitó de entre los muertos. Era un saludo hacia la iglesia. Pero en este mínimo saludo ya vemos que la idea de Policarpo y la doctrina de Policarpo tenía que ver con la de Cristo. ¿Me van siguiendo? Digo esto para que entendamos que el punto de vista histórico remarca que la iglesia siempre creyó en la deidad de Cristo. ¿Amén? ¿Por qué digo esto? Porque a veces tendemos a creer que la iglesia la inventamos nosotros, que nosotros tenemos todas las verdades, etcétera, etcétera. Por eso está bueno ver historia, entender de dónde venimos, qué es lo que creemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que creemos y está errado? ¿Qué tiene que ver con la historia? Acá no puede haber pensamientos mesiánicos o pensamientos de decir yo entiendo la Biblia más que vos. Acá estamos para interpretar. Ahora, antes de ir a la Biblia está bueno saber qué opinaron los grandes héroes de la fe, ¿no? Los del pasado. Justino Mártir, ¿sí? Este hombre es muy conocido, segundo siglo de la iglesia, porque era un abogado, y era un apologista cristiano, era un defensor de la doctrina cristiana. Aparte de eso había sido filósofo, así que miren si no estaba preparado, ¿no? ¿Y qué hacía? Defendía las doctrinas de la iglesia, ¿sí? Recordemos que la iglesia, nosotros, no estamos acá para criticar, para imponer, ¿no? Y para mandar al infierno a la gente que está afuera. No estamos para eso, ¿sí? Pero sí estamos para defender lo que creemos. O sea, usted viene a estudiar acá para entender lo que cree y para defenderlo. ¿Ante qué? Ante los ataques. Porque por lo general la Biblia no está en contra de aquel que quiere creer cualquier cosa o aquel que de la iglesia para afuera predique lo que sea. La Biblia por ahí dirá que está errado. Pero digo, ¿cuándo aparecían las grandes cartas de Pablo y de Juan defendiendo la doctrina? Cuando esa gente de afuera quería meterse adentro de la iglesia a cambiar estas cosas, ¿sí? Y también está bueno discutirlas porque esta gente
que hablaba en contra de Cristo, que hablaba en contra de Dios, usaba la Biblia como libro de fe. No era que usaban otro libro, no sé si me explico. Entonces, al usar la Biblia o al reconocer la Biblia como la palabra de Dios, cuando había una mala interpretación, ¿sí?, lo que se llamó herejía en los primeros siglos, que era una revelación personal de un grupo exclusivo y se quería imponer a la iglesia, ahí tenía que haber una defensa. Digo, pues acá hay gente que trabaja, que vive, que todos los días sale a la calle y nunca sabemos qué ideología podemos tomar de la calle, qué ejemplo traemos de cuando somos chicos. Entonces, cuando hay una mezcla así, cultural, una mezcla también de pensamiento, etcétera, etcétera, está bueno saber qué dice la Biblia. No, yo no puedo comer cuando voy, así que usted coma por mí, por favor. Si no, no terminamos más, que siquiera la comida. Bueno, Agustino Martí, que era un defensor del Evangelio, decía: y que Cristo es Señor y Dios, el Hijo de Dios, y que aparece anteriormente en poder como hombre y ángel, y en la gloria, escuchen bien, de fuego en la zarza, para que también se manifestara en el juicio ejecutado sobre Sodoma. Se ha demostrado plenamente por lo que se ha dicho. Es decir, lo que decía Agustino Mártir es lo mismo que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Lo que la teología llama teofanías, que es Dios tomando forma, ¿no? Fanía, teo, Dios. Cuando en la Biblia, por ejemplo, vemos que hay semejanzas en cuanto a las apariciones de Dios, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, Ubaldo es alto como una jirafa, ¿estoy diciendo que Ubaldo es una jirafa literalmente? Es una semejanza, ¿verdad? Bueno, en la Biblia encontramos a Dios presentándose de distintas formas, pero eso no significa que Dios sea eso. La Biblia misma lo aclara, lleno de sacrificios a ídolos, lleno de dioses. Entonces existía esta mezcla, ¿no? Entonces estaban por un lado los griegos que se dedicaban al pensamiento y al estudio y que desechaban este tipo de doctrinas acerca de otro Dios, y estaban los místicos que estaban abiertos a entender y a escuchar cualquier tipo de mensaje que hable de Dios, ¿no? Entonces en esta lucha Taciano lo que hacía también era defender el Evangelio y decir, cuidado, lo que nosotros estamos diciendo no es un cuento ocioso, no es algo que nos sentamos y lo inventamos nosotros, ¿sí? Cuando aseveramos que Cristo es Dios y que se encarnó, estamos hablando de una doctrina fundamental de la iglesia, ¿no? No es un cuento, decía Taciano. Ireneo de Lyon, otro padre de la iglesia bastante conocido por una carta que él escribió llamado Contra herejías, decía lo siguiente: porque he demostrado por las Escrituras que ninguno de los hijos de Adán, o sea, ningún hombre, es totalmente y absolutamente llamado Dios o Señor en la Biblia, pero que Él, Cristo, es en su propio derecho, más allá de todos los hombres de todos los tiempos, Dios, Señor, Rey eterno y Verbo encarnado, proclamando por todos los profetas, los apóstoles y por el Espíritu. Puede ser visto por todos los que han llegado incluso a tener un pequeño conocimiento de la verdad. Ahora, las Escrituras no hubieran testificado estas cosas de Cristo si, como otro, por ejemplo, habría sido Cristo un hombre simple y común. Esto, por ejemplo, opinaba Ireneo. Otros que defendieron la deidad de Cristo fueron Tertuliano, teólogo latín, ¿sí? Recuerden que él fue el primero en implementar la doctrina o el pensamiento de la Trinidad, ¿sí? Imagínense la importancia que tuvo para la iglesia. Después vamos a ver qué pasó en el concilio de Nicea, hay mucha influencia de parte de él. Orígenes, Hipólito, Novaciano, Cipriano de Cartago, y básicamente todos los padres de la iglesia aseveraban la deidad de Cristo. Es una doctrina fundamental desde la iglesia primitiva, de los santos apóstoles, hasta estos tiempos. En el 318, para los que están anotando, comienza lo que la iglesia llama la contradicción arriana. ¿Sí? Esto lo estudiamos el año pasado. La contradicción arriana. Bueno, Arrio fue un sacerdote, escuché bien, que empezó a enseñar en Alejandría. ¿Qué enseñaba Arrio? ¿Qué se llamó la herejía arriana? Escuchen. Decía que Jesús estaba por encima de los hombres, pero que era inferior a Dios. Eso llamó arrianismo, primeros siglos de la iglesia.
Más allá de que el arrianismo fue condenado en el concilio de Nicea, ahí sí ya está Constantino como emperador y llama obviamente un concilio donde se presentan un montón de eruditos cristianos. Recordemos esto también, ¿no? Que en nuestra teología el protestantismo y el catolicismo hoy en día concuerdan en muchos aspectos, ¿sí? Un católico cree en la Trinidad, cree que Cristo fue hombre y Cristo fue Dios, etcétera, etcétera, lo que estamos estudiando acá, ¿sí? ¿A raíz de qué? A raíz de estos concilios. Cuando viene la Reforma Protestante en el 1500 con Lutero, no hubo otra creencia de otro Dios, era el mismo Dios. Las separaciones tenían que ver con las prácticas dentro de la Iglesia, no con la creencia acerca de Dios. ¿Amén? El único punto teológico que chocaba con la creencia de la Biblia, era cuando después del 400 se implementó la adoración a María, a la Virgen María. Ahí sí, por ahí hubo un choque teológico, ¿sí? Pero lo demás fue todo problemas doctrinales, problemas del manejo de la Iglesia. No fue una separación teológica, fue una separación doctrinal el tema de la Reforma, ¿sí? Eso lo tenemos que saber, porque a veces condenamos o criticamos a los católicos y a veces tienen, tienen los que saben y los que estudian, tienen la misma teología que nosotros. Eso es bueno saberlo. Bueno, en este concilio de Nicea nace lo que se llama el credo. ¿Uno escuchó el credo alguna vez? Obviamente después fue modificado y demás, pero el credo natural del concilio de Nicea, donde se condenó las doctrinas de Arrio, decía así: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho. Engendrado, no hecho. ¿Qué decía Arrio? Que Cristo había sido hecho, que Cristo había sido creado. Ellos afirmaron en Nicea que no, según la Escritura, Jesucristo fue engendrado, no fue creado, ¿sí? Jesucristo, al ser Dios, existió siempre. Ahora lo vamos a ver a través de la Biblia. La Reforma Protestante, ¿sí?, entendía bajo el concepto de solo Cristo. ¿Alguno conoce las 5 solas de la Reforma Protestante? Pero está buena conocerla porque somos protestantes, ¿sí? Sola fide, sola fe, solo Cristo, solo en Cristo, sola gratia, en latín, sola gracia, solo gloria a Dios, y el otro es sola escritura, solamente la escritura. Esas eran las 5 solas o los 5 puntos más fuertes por lo que la Iglesia protestante o los protestantes se separan de la Iglesia católica. Y en solo Cristo se abarcaba esta idea, escuchen. Jesucristo de la Biblia, quien, venido el cumplimiento del tiempo, nació en Belén, vivió y creció en Nazaret, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato y al tercer día resucitó de la muerte. Apareció resucitado a sus discípulos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Sus palabras, sus promesas y obras fueron escritas por sus discípulos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y desde entonces es que podemos saber quién es Dios y cómo es Dios. Cristo es Dios. ¿Amén? Esto era la idea principal del solo Cristo. Lo que apoyaron, por ejemplo, Juan Calvino, Juan Knox, Lutero y más atrás Wycliffe y Hus. Cualquier iglesia o cualquier denominación que no sea católica, ¿sí?, tiene la ideología de los protestantes. ¿Sí? Vuelvo a repetir: solo Escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe, solo la gloria a Dios. ¿Amén? Juan capítulo 1, versículo 1, prestemos atención, por favor, leo algo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con los ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, ya hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Perdón, ese es primera de Juan, ¿no? Juan el Evangelio, Juan capítulo 1. De paso hago una aclaración. Eso que acabo de leer igual, de primera de Juan, ¿sí?, que es el mismo apóstol Juan que escribe el Evangelio, según San Juan. Juan escribe 3 cartas y también el Evangelio muchos años después de los otros escritores de los Evangelios. De hecho, se cree que las cartas de Juan datan desde el año 90 después de Cristo. Más o menos el paralelo es con Apocalipsis, para que se den una idea, ¿no? ¿Y por qué Juan remarca en primera de Juan, capítulo 1, verso 1, que ha visto, que ha oído y que ha palpado lo que tiene que ver con el verbo, ¿no? Recuerden que Juan, ahora lo vamos a ver en capítulo 1, versículo 1, llama el verbo ¿a quién? A Cristo, ¿no? A Jesucristo.
lo llama el verbo de Dios. ¿Por qué? Porque el verbo, a ver, algunos se acuerdan de la primaria, ¿no? ¿Qué significa el verbo? Acción, ¿no? Siempre es la persona dentro de la deidad que ¿qué hace? Acciona, ejecuta, ¿no? Génesis capítulo 19, lo habíamos visto la vez pasada, versículo 24, dice que Jehová hizo llover fuego y azufre de parte de Jehová. Y había dos Jehová en el mismo versículo, ¿se acuerdan? ¿Cómo explicábamos eso? Bueno, hicimos todo un parámetro bíblico, comparamos pasajes, equilibramos y llegamos a la idea de que creemos en un solo Dios, pero compuesto por tres personas, lo que reconoce la Iglesia cristiana como Trinidad, ¿no? Y en ese versículo hay un Jehová que ordena y un Jehová que ejecuta, ¿no? Nosotros lo relacionamos con el verbo, que es Cristo, el que ejecuta. Ahora, ¿por qué Juan asevera haber visto, oído, palpado? ¿Qué tiene de significativo explicarle a la Iglesia que él palpó a Cristo? Bueno, en la iglesia de Asia Menor, que es a la que le escribe Juan, se habían infiltrado maestros gnósticos. Espera, ¿qué es eso? No es agnóstico, no se confundan. Si alguien en la calle dice que es agnóstico, quiere decir que cree en algo o en un poder, etcétera, etcétera, no llamado Dios, que intervino en la creación. Por eso dice agnóstico. Estos son gnósticos. ¿Qué creían los gnósticos? Bueno, una de las cosas que creían era que la materia era mala, pero el espíritu era bueno. Entonces ellos creían que físicamente la materia, el cuerpo humano, cualquier tipo de materia, es mala en sí misma. Entonces, ¿qué predicaban? Que Cristo vino a la tierra como un fantasma, como si fuera un tipo de aparición. Entonces, ¿qué es lo que asevera Juan? Varias veces, que Cristo tuvo cuerpo, que fue hombre, ¿verdad? Para negar un poco la idea de los gnósticos de que Jesucristo había sido un fantasma, una especie de espectro de aparición, ¿no? Ahora sí, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bien, por eso digo, lo que hoy acabamos de hacer, la introducción, ¿verdad?, de teología hoy fue el punto de vista histórico. Ahora estamos directamente con la Biblia. Juan capítulo 1, verso 1 dice que el verbo en el principio era... El verbo. ¿No? ¿Dice así o no? Repitámoslo. Era el verbo. En el principio... En el principio sí. Era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios en el principio, no en Belén. ¿Está claro ahí o no? Entonces la idea de que Jesús empezó a existir en Belén, no. El cuerpo humano nace en Belén. Jesús siempre existió. El verbo es reconocido en la Biblia como eterno, ¿no? Como que trasciende los tiempos. Romanos capítulo 9, versículo 5, este es un poco más fuerte. Escribe Pablo a la iglesia de Roma, todavía sin visitarla, ¿sí? Pero remarca un punto teológico muy fuerte porque una parte de la comunidad cristiana en Roma era judía. ¿Esto quiere decir que la Biblia discrimina a los judíos? Para nada. Es más, los apóstoles eran judíos, había muchos judíos convertidos al cristianismo. No hay ningún problema en la Biblia contra los judíos. El problema es contra los judaizantes, que es diferente, que a veces ni siquiera son judíos. Lo que hacen ellos en su fe es querer imponer al otro costumbres judías. Ahora vos los investigás y resulta que nacieron acá en Tucumán, pero ellos dicen que son judíos. ¿Me explico? Contra eso la Biblia remarca un problema, ¿no? De querer imponer. Por eso en Apocalipsis, cuando Juan también le escribe a la iglesia, le dice, cuidado con aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Bien? Se dicen ser judíos y no lo son. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este pasaje lo tienen que anotar. Romanos 9:5 dice lo siguiente. Leemos nuevo. ¿De quiénes son los patriarcas? Sí. De los cuales, según la carne, vino Cristo. De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Esto tiene que quedar claro. Cuando la Biblia habla con respecto al Padre y al Hijo, queda claro que el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo, no son los dos al mismo tiempo. Pero cuando se habla personalmente de cada uno, cuando la Biblia habla del Padre y cuando la Biblia habla de Cristo, habla de los dos como si fueran Dios, y son Dios. Tiene que quedar claro esto, ¿verdad? ¿Dónde dice la Biblia que Cristo es Dios? Literalmente, porque en Juan capítulo 1 no dice Cristo, dice el Verbo. Por más que nosotros estudiemos y digamos, no, el Verbo quiere decir, ¿dónde lo dice? Romanos 9:5 dice que Cristo es Dios. Lo tenemos que anotar, ¿sí? Lo tienen en el módulo, anóteselo y memorícelo, ¿no? Mateo capítulo 1, versículo 23
evangelio escrito a los judíos. Mateo escribe a los judíos y dice lo siguiente. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bien, perfecto. Una profecía acerca de Cristo, ¿verdad? Después Jesús, obviamente por una revelación, se llamó Jesús, ¿no? Que quiere decir Yeshua de hebreo, el Salvador, o el que salva, ¿sí? Pero otro nombre simbólico, profético que tenía Jesús era Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. O sea, Mateo capítulo 1, verso 23, está claro que la persona de Cristo entre nosotros, el verbo encarnado, era Dios. Juan capítulo 10 dice, el Padre y yo somos uno. Felipe se queja y dijo, ¿hasta dónde vamos a llegar sin que nos muestres al Padre? ¿Qué le dice Jesús? Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. Hay una unidad perfecta entre ellos. Ahora, recuerden que en teología, ¿sí?, no se puede a veces razonar y entender con nuestra mente. Esto es por fe. Lo que podemos razonar o entender, obviamente mejor si lo podemos razonar y entender, porque lo bueno de esto es aprender, justamente. Pero digo, hay cosas que no se pueden razonar. ¿Cómo explico yo la Trinidad? Bueno, la puedo explicar con ejemplos, podemos leerla en la Biblia, pero de ahí a entenderla es ilógico, es tratar de entender a Dios, nosotros, limitados, ¿no? Juan capítulo 8, verso 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno, este es mucho más fuerte, ¿no? ¿Cuál fue el ataque de muchos grupos en los primeros siglos? Cristo empezó a existir en Belén, ¿no? Fue creado. ¿Qué dice ahí Jesús? Juan capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué significa eso? Es una doctrina que se llama la preexistencia de Cristo. O sea, Jesús ha existido desde siempre. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Y en cuanto a nuestro tiempo, desde el principio. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio. Cuando la Biblia dice en el principio, significa que ya en Cristo estaba. Por eso el verbo primero de Génesis capítulo 1 tiene el nombre Dios en hebreo, Elohim. ¿Sí? Recuerden que Elohim quiere decir Dios en plural, o un Dios actuando en plural. Después saltamos al capítulo 3, ¿no? Y dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros después de caer. He aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿A quién se refiere nosotros? Está hablando de nuevo en plural, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre, dice Dios. Hagamos al hombre. No dice voy a hacer. O sea, habla en plural de nuevo. Y habíamos estudiado que los ángeles no pueden crear y que Dios no puede compartir su gloria con ángeles. Entonces claramente está hablando con él mismo. ¿Me siguen? La Trinidad, Cristo es Dios. Amén. Son pilares de la teología, vuelvo a repetir. 4 versículos que aseveran la deidad de Cristo. Saltamos un poquito al Antiguo Testamento, ¿sí? Vamos a ir a Jueces, capítulo 13, lo tiene ahí el pastor Belón. 15. Ya te digo. Josué capítulo 13, versos 15 al 18. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permita detenerte y prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, Sí. aunque me detenga, no comeré de tu pan, mas si quiere hacer holocausto, ofreceré a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Hasta ahí. El ángel, ahora seguimos leyendo. El ángel, ¿no? Se atribuye el nombre, ¿cuál? Admirable. Tome nota. O sea, ¿cómo se llama este ángel? ¿O cómo se hace conocer? Admirable. Seguimos leyendo. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra.
Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Hasta ahí. Este ángel de Jehová, uno lo ha pasado por arriba en el sentido de leer el Antiguo Testamento, historias muy conocidas donde aparece el ángel de Jehová y creer que es un ángel común y corriente, ¿no? Ahora, que diga ángel de Jehová no quiere decir que literalmente sea un ángel en nuestra concepción de lo que es un ángel. La palabra ángel significa mensajero. ¿Sí? Este es un mensajero de Jehová. Ahora, en ese pasaje pasan cosas raras. Primero, acepta el holocausto, siendo que el holocausto es para Dios. Segundo, cuando terminan de ofrecer el holocausto, cuando termina de efectuarse esto que nosotros llamamos la teofanía, Manoa ahí que reconoce que ha visto a quién, a Dios. Tercero, se presenta con un nombre, ¿verdad? Que ahora lo vamos a ver, que se llama admirable. O sea, no es un ángel común y corriente. Los tenemos en otro pasaje, por ejemplo, Génesis 22. Este sí, busquémoslo. El primero que lo encuentra lo lee, Génesis 22, versículo 1 y 2. Otro pasaje muy conocido es Éxodo 2, el llamado a Moisés. ¿Se acuerdan el pasaje de la zarza? Ahí lo vamos a ver también apareciendo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, aquí, a quien amas, y vete a la tierra de Moría. Perfecto. ¿Quién le pidió eso? Abraham. ¿Está claro ahí en el pasaje? ¿Quién fue? Dios. Dios. Ahora lee el versículo 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Bien, o sea que en los primeros versículos Dios le pide el hijo a Abraham. Y en los versículos 11 y 12 el ángel de Jehová le dice a Abraham: no me rehusaste tu hijo. Entonces, ¿quién es el ángel de Jehová? ¿Ven que no es un ángel común? En Éxodo 2 también lo vamos a ver, en el medio de la zarza. O sea, o el ángel de Jehová es otro Dios que se metía todo el tiempo en la historia, o es el mismo Jehová. Lo que pasa es que nosotros, por ahí al no estudiarlo en profundidad, lo pasamos de lado, ¿no? Dijimos, bueno, es un ángel común y corriente. Isaías capítulo 9, versículo 6. Lo tenía por Porque allá niño no atrás. es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Lo podemos leer de nuevo? Porque un niño no es nacido, hijo Hasta no ahí. Porque un niño nos es nacido. ¿De quién habla? Jesucristo. De Jesús, eso está claro, ¿no? Seguí leyendo. no es dado el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Hasta ahí. ¿Le cierro ahora la historia o no? Sí. ¿Quién es el ángel de Jehová? Exactamente. Es Cristo antes de nacer en Belén. ¿Sí? Es lo que nosotros llamamos teofanía. Dios tomando forma. Amén. El ángel de Jehová. Acuérdese, usted lo tiene ahí en el móvil. Tito capítulo 2, versículo 13. Josué. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Más claro, ya luego, ¿no? Aguardando, ¿qué dice? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí Pablo no anda con vuelta, ¿no? Literalmente le dice eso a Tito. Tito era un pastor, o sea que el mensaje iba a ser transmitido, ¿no? Desde el apóstol Pablo al pastor y el pastor a la iglesia, ¿sí? Me había olvidado un versículo que está en Josué, capítulo 5, del verso 13 en adelante. Acá aparece no tanto el ángel de Jehová, sino como un varón, ¿sí? Hay una aparición ahí. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué
yendo hacia él le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Tremendo pasaje, ¿no? Lo primero que quiero anotar, que tiene que ver con una historia muy conocida, es la de Éxodo capítulo 2. Josué fue a transcurrir, ¿no?, la estadía de la esclavitud egipcia, la salida de los israelitas de la esclavitud egipcia y demás. Josué era el que peleaba las batallas, ¿no?, el comandante del ejército. Pero también era el discípulo directo ¿de quién? De Moisés. O sea, fue el que fue ungido después de Moisés, fue Josué. Y ahora tiene un encuentro con Dios muy parecido al de Moisés, ¿o no? Quita el calzado de tu pie, le dice las mismas palabras que Dios le dijo a Moisés. Ahora parece como un varón de guerra, ¿o no? Jehová de los ejércitos, en el Antiguo Testamento es más conocido así. Ahora, otra cosa que hay que notar es que ese varón que aparece también es Dios, porque ahí dice la Biblia que Josué, ¿qué hizo? Le rindió ¿qué? Adoración. Adoración. ¿Y por qué quiero anotar esto? Porque fíjense el pasaje que tiene Daniel, Apocalipsis 22, versículo 8 y 9, ustedes lo tienen en el módulo. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré a adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra del libro. Adora a Dios. O sea que la Biblia prohíbe la adoración ¿a quién? Ángeles. A ángeles, por ejemplo. A hombres también la prohíbe, después lo vamos a ver más adelante. Pero digo, ¿quién es este ángel y quién es ese varón que en el Antiguo Testamento recibieron adoración y no fueron reprendidos? Tiene que ser Dios. ¿Me explico? Fíjense cómo desde un punto de vista teológico vimos varios pasajes de nuevo del Antiguo Testamento. Está clara la aparición de Cristo, de la persona de Cristo, antes de nacer de Belén en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Esto qué prueba? Que Cristo es Dios y que Cristo fue eterno. ¿Sí? Fue engendrado en Belén. Empezó a existir el cuerpo de Cristo, Cristo humano. Pero Cristo Dios existió siempre. Vuelvo a repetir, es un pilar dentro de la teología cristiana. Por ejemplo, en Hechos 14, no sé si me pueden buscar rápido, Hechos 14. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había dado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo de la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamamos Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas. Hasta ahí. Esto pasó en Listra, ¿no? José, en Listra sucede. Bien. Sucede un milagro de parte de Dios. No es raro porque ya hemos estudiado que mientras la iglesia primitiva se movía, generalmente los apóstoles con la predicación del Evangelio, Dios intervenía y había milagros. Pero ¿qué pasó? Eran mal interpretados porque eran recibidos desde un punto de vista pagano. Entonces, ¿qué hacían estos? Que concebían la idea de que los hombres eran dioses, tenían dioses en semejanza de hombres, ¿no? Esto venía también de la idea de los griegos. ¿Se acuerdan que en el Olimpo los dioses eran hombres, tenían figura de hombres, ¿no? Zeus, Hades, Poseidón, ¿verdad? Hasta en las películas. Bueno, ¿qué pasó? Cuando sucede este milagro, ¿qué hicieron los de Listra? Empezaron a creer que Pablo y Bernabé eran dioses. De hecho, uno llamaban Mercurio, el otro lo llamaban Júpiter. Quisieron hacer una fiesta pagana ahí, le quisieron sacrificarle toro, ¿no?
¿Rendirles qué? Adoración. Y Pablo obviamente los reprendió. No permitieron la adoración. Entonces, eso también es fundamental para nosotros hoy en día también. Yo he visto aspectos dentro de la iglesia evangélica de hombres aceptando adoración. Esto es muy peligroso. Porque una cosa es alabanza y otra cosa es adoración. La alabanza tiene que ver con festejar, ¿no? Engrandecer, alabar, justamente alegrarse por una obra determinada. Decir, hoy temprano decíamos que Quique había donado los módulos y lo aplaudimos. Muy bien. Ahora, la adoración es mucho más profunda. No tiene que ver con reconocer lo que se hace. Tiene que ver con reconocer lo que se es. ¿Ven la diferencia? Una cosa es que yo reconozca lo que Pablo hace. Ahora, cuando yo lo reconozco a Pablo como persona y lo adoro, eso es adoración. Eso es lo que la Biblia prohíbe. Porque es poner a un hombre, a una estatua, etcétera, etcétera, una imagen en lugar de Dios, al mismo nivel de Dios. Entonces, por un lado, la Biblia prohíbe la adoración a ángeles y por otro lado, la Biblia prohíbe la adoración ¿a quién? A hombres. Hechos capítulo 10 también pasó lo mismo. Pedro es enviado a predicarle a Cornelio. Llega a la casa de Cornelio, ¿se acuerdan de Cornelio? ¿Qué hace Cornelio? Sale corriendo y ¿qué hace? Se postra y lo adora. ¿Y qué le dice Pedro? Besá mi anillo. Soy el Papa. No, le dice, levantate, yo soy un hombre como vos. ¿Ven la diferencia? Entonces, la adoración en la Biblia está prohibida. ¿Cuándo está prohibida? Cuando es dirigida a ángeles o a hombres. Amén. Entonces, cuando vemos que en la Biblia, por ejemplo en Hebreos capítulo 1, versículo 6, lo leemos. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Perfecto, o sea, fíjense, los ángeles son ordenados a adorar ¿a quién? Al primogénito, ¿no? A Cristo. No, gracias. Entonces la adoración es prohibida cuando es hacia hombres y cuando es hacia ángeles. Pero es permitida cuando es hacia Cristo. ¿Por qué? Porque es Dios. O sea, no puede haber otra explicación dentro de la teología, ¿sí? que justamente explique o explaye por qué la adoración a Cristo. Hay un pasaje más y ya con este terminamos en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Lo leemos ahora. Para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Esto es adoración explícita. ¿Saben por qué? Porque dice que toda lengua, ¿no?, va a confesar que Jesucristo no hizo, no obró, es. Eso es adoración. ¿Ven la diferencia? No van a decir lo que Jesucristo hizo, van a confesar lo que Jesucristo es. Es adoración explícita. Y esa promesa en la Biblia está dirigida a Cristo. Por eso Cristo es Dios. Y Salmo 110, la otra vez lo leí, dice algo muy fuerte. David hablando, ¿no? Dice, dijo Jehová a mi Señor. Señor con mayúscula, en el hebreo Adonai está hablando de Dios. Dijo Jehová a mi Señor. Y es fuerte que lo diga el rey David, porque yo pregunto acá, ¿quién es, verdad? ¿De quién el rey es siervo? ¿A quién el rey le puede decir Señor? A nadie. De hecho, a él le dice el Señor. No hay nadie por arriba del rey, cuando hablamos en los tiempos antiguos, ¿no? Entonces, dijo Jehová a mi Señor con mayúscula, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado bajo tus pies. O sea que David dice en el Salmo 110 proféticamente lo que Pablo está diciendo en Filipenses. Va a haber una adoración universal algún día en donde todos van a reconocer que Cristo es Dios. Amén. Yo le aconsejo reconocerlo ahora. Hacemos un pequeño break de 10 minutos.